O no solo de ánimo, sino de... Bueno, hay veces que necesitamos pasar por ciertos pasajes que necesitamos para afirmar las verdades que sostienen nuestra vida. Y un poco lo que Timoteo tiene que escuchar o tiene que leer de parte de Pablo son esas cosas para afirmar su ministerio, lo que tiene que hacer. Lo hemos visto ya. Para aquellos que nos visitan quizá por primera vez, venimos recorriendo segunda de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 2. El hermano hoy leyó parte del capítulo 1, pero vamos a leer capítulo 2 desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Esa es la parte que hoy nos va a tocar. Y luego de leer, vamos a orar nuevamente pidiéndole al Señor su guía. Así que leemos, ¿sí? Si lo tienen, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Oramos. Señor, una vez más pedimos tu guía en esta mañana al recorrer este pasaje. Confiamos en la obra del Espíritu Santo que aplica tu palabra a los creyentes para exhortarlos, animarlos, para crecimiento, Señor nuestro. Cuánto necesitamos tu palabra diariamente para esto. Y hoy todos juntos podemos venir a exponernos a este pasaje. Pero pedimos también, como siempre, Padre, ten misericordia de aquellos corazones que aún te niegan. Dales vida, Señor, porque están muertos y necesitan ese milagro inexplicable de la salvación, de la regeneración en sus vidas. Señor, rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda el contexto histórico como para introducir un poco la ocasión de esta carta. ¿En qué ciudad estaba Pablo, por ejemplo? ¿Algunos se acuerdan? ¿Dónde? En Roma. En Roma. Pablo estaba en Roma. Estaba de turista en Roma. Sacó un pasaje en barco y dijo: bueno, voy a pasear a la capital del imperio. Me voy a encontrar con la Quinta Avenida, No estaba de turista, Pablo. Le escribe, bueno, como vemos ahí en el título de la carta, le escribe a Timoteo. Es una carta que Pablo le escribe desde Roma, desde una prisión, la última prisión, sabemos por los registros históricos que es la última prisión. Pablo, de hecho, va a decir más adelante que él ya está para ser sacrificado. O sea, tenía los días contados, eso estaba diciendo. Le escribe a Timoteo, que Timoteo, por primera de Timoteo sabemos que estaba en Éfeso, y estaba de conferencias, estaba dando talleres, estaba disfrutando con los hermanos. No, tampoco. Así como Pablo estaba en Roma, preso, encadenado y pronto a morir, Timoteo también estaba sufriendo, en otro sentido, pero estaba sufriendo en Éfeso el hecho de tener que poner en orden las cosas. Las cosas en Éfeso estaban inconclusas, hacía falta ancianos en las iglesias, hacía falta orden, y primera de Timoteo, usted lo puede leer en casa,
Primero Timoteo apunta a eso, a un orden de la iglesia. Entonces Timoteo está recibiendo de parte de Pablo y puede darse una idea, ¿no? La imagen que se le puede venir a la mente acerca de Pablo, acerca de Timoteo, incluso acerca de los primeros creyentes, cómo era la vida de los primeros creyentes. No se le viene seguramente a su mente, con esto que hemos dicho, la imagen de dos pastores que andan de viajes, con recibimientos alegres, con tiempos de comidas, de comunión con los hermanos, de enseñanzas abiertas y gozosas entre los hermanos. No, nada de eso. Nada de eso. Tampoco hay una idea de bienestar, de felicidad, de prosperidad, como muchos han insertado en la iglesia en la actualidad, ¿no? No hay nada de eso. No hay nada de eso. El tono de la carta de 2 de Timoteo es de padecimiento, de dolor, porque Pablo está sufriendo. De hecho, le va a decir en versículo 4 de capítulo 1 que Pablo desea verlo a Timoteo, acordándome de tus lágrimas. Evidentemente, Pablo y Timoteo se habían separado y por alguna razón hay dolor todavía en Pablo y este deseo de verlo, y no sabe qué va a pasar, pero lo anima a Timoteo, pero fíjese cómo lo anima, no con palabras vacías, sino que le dice, versículo 8, la segunda parte, participa de las aflicciones por el Evangelio. Vale la pena, participa de las aflicciones por el Evangelio. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Versículo 3 de capítulo 2, le dice de vuelta a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Versículo 9, en el cual, hablando del Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. No está presa. Más adelante le va a decir, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, desecha las tonteras que se te van a presentar, desecha esas cosas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor, y lo describe, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. De vuelta, esa palabra, sufrido. Capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, el panorama, Timoteo, no es alentador a los ojos humanos. Vendrán tiempos peligrosos. Y por eso le dice, y le da un ejemplo en versículo 11, que Pablo ha sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta carta es como de autoayuda, ¿no? Tremendo. No es de ánimo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero es para esos hombres fieles que Pablo le dice a Timoteo que le tiene que encargar este mismo mensaje. Este mismo mensaje. No es alentador escuchar, por ejemplo, versículo 3 de capítulo 4, de vuelta le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, como a Jeremías, no te van a escuchar, pues no van a sufrirla. Van a sufrir los sermones largos y van a preferir sermones de 15 minutos, devocionales fáciles, charlas motivacionales, psicológicas. No, vendrá tiempo cuando no lo van a sufrir, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos carnales. O sea, eso, la gente va a proponer lo que se predica. Eso es lo que está diciendo. Conforme a sus deseos, se van a amontonar maestros y van a apartar de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, de nuevo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya está. Yo he peleado la buena batalla, le dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, etc. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esto de Pablo? ¿Un cristianismo como el de hoy? No, de hecho le va a decir, a pesar de todo este sufrimiento, versículo 17 de capítulo 4, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Una imagen que hace referencia a Daniel, ¿se acuerdan? Los leones que le cerraron la boca. Porque desde el Antiguo Testamento vemos que la fidelidad va de la mano con el sufrimiento y la aflicción y los padecimientos. Por eso el cristianismo no es para aquellos que no quieren sufrir. Y lo dijimos hace unos domingos atrás. No es el pare de sufrir que ofrecen algunos. No, el cristianismo es una fe de sufrimiento, de padecimiento. Está a tiempo de abandonar, Está a tiempo de hacerlo. Porque la fe en Jesucristo es una fe que sigue las pisadas de Cristo. Y las pisadas de Cristo recuerdan a dónde lo llevaron a Cristo. A la cruz. A la cruz. El pasaje previo que vimos de Timoteo, de 2 de Timoteo, este hermano ha recibido la orden de encargar, ahí versículo 2 de capítulo 2, encargar a hombres fieles, dice, el buen depósito, que él tiene que guardar. Le dice que sea fortalecido por el Señor, versículo 3, en medio de los sufrimientos. Y le da ejemplos gráficos, ¿no?, de cómo disciplinarse para hacer esta tarea. Recuerdan la imagen del soldado, la imagen del atleta, la imagen del labrador. Son ejemplos de cómo disciplinarse a la hora de cumplir esta noble tarea. Y cosas en las cuales Timoteo tiene que reflexionar profundamente, como le dice versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tiene que reflexionar con la confianza de que el Señor va a aclarar todas estas cosas. El Señor va a dar el entendimiento para esta tarea que tiene Timoteo. Y si se fija después de versículo 13 de lo que leímos, de capítulo 2, Pablo va a retomar la tarea esta de encargar a hombres fieles para exhortarlo a que recuerden estas cosas, que no se olviden de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, va a hablar de la autoridad y la victoria de Cristo, acá en esta parte. ¿Con qué fin? Bueno, lo dice ahí en versículo 15, con el fin de que use bien la palabra de verdad. Recuérdales esto, exhortales sobre esto, para que usen bien la palabra, el buen depósito. Vuelve a esta idea del buen depósito. Que no se enrieden en contiendas, que se afirmen en el fundamento del Señor. Pero no nos vamos a adelantar, antes, si no estaríamos salteando todo el pasaje de hoy. Antes de llegar a eso, acá hoy Pablo coloca un imperativo de vuelta, un verbo que es obligatorio. Primer versículo, versículo 8, acuérdate. Este es el único imperativo. Esto es lo único que tiene que hacer en esta parte, Timoteo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Es algo que Timoteo no puede esquivar. Ningún creyente puede esquivar de acordarse de Jesucristo. Y yo de gracia, hoy nos ayudaste un montón, José, en acordarnos de Jesucristo. A través de cada canción, de cada cosa que se leyó, de cada oración, cómo acordarse de que Él reina, de que Él tiene autoridad, de que Él ha obtenido la victoria sobre la muerte al resucitar. Acuérdate de Jesucristo. Esto para Timoteo y para aquellos hombres fieles que Timoteo tiene que encargarle, estas cosas que le van a seguir a estos hombres fieles, debería ser aliciente para continuar la tarea. Acuérdate de Jesucristo, porque recordar a Jesucristo
y esta es la idea de nuestro pasaje de hoy, recordar a Jesucristo estimula la fidelidad. Recordar la obra de Cristo es lo que realmente nos estimula a ser fiel, a perseverar en la fe. ¿Qué otra cosa lo va a estimular a usted para perseverar en la fe si no es acordarse de Jesucristo? Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque centrarme en mis circunstancias, en los pensamientos de uno, ensimismarme en mí mismo, como vimos hace unos domingos atrás con el Salmo 77, realmente eso no va a servir para perseverar en la fe. De hecho, me va a llevar a pecar contra Dios, ensimismarme y quedarme regurgitando mis pensamientos y no acordarme y dejar a un lado el Evangelio, dejar a un lado a Jesucristo, me va a llevar a pecar, seguramente me va a llevar a pecar contra Dios. Y si usted con una mano en el corazón se pone a pensar los momentos en que ha pecado, y todos pecamos contra Dios todos los días, los momentos que hemos pecado es porque nos hemos olvidado de Jesucristo y de su obra. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo en medio de este contexto, acuérdate de Jesucristo, porque recordar a Jesucristo estimula la fidelidad. El Evangelio nos recuerda que el Señor tiene autoridad, que Él reina, que ha vencido la muerte, y eso debería alentarnos a perseverar. No por la tenacidad nuestra, no porque soy un capo y me pongo firme por mi propia voluntad. No es la determinación propia, sino la causa de quién es el que nos ha llamado a salvación. Acuérdate de quién sostiene al creyente. Acuérdate de Jesucristo. En primer lugar, acuérdate de Jesucristo, versículo 8. Vamos a ver en segundo lugar, acuérdate del ejemplo de Pablo, versículos 9 y 10. Y en tercer lugar, acuérdate de quiénes somos en Él, versículos 11 al 13. Acuérdate de Jesucristo. Como dijimos, si algo resulta, creo que es el aliciente máximo que el creyente puede tener para su vida como discípulo de Cristo, es volver a su mente, volver a su corazón, volver su mirada al Señor. Es algo que la palabra de Dios permanentemente nos exhorta a eso. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 12 también habla de puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mirada en el Señor, recordarlo. Este es el corazón del Evangelio, ¿se da cuenta? El corazón del buen depósito que le dice Pablo acá. Es el centro de las sanas palabras. El foco del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Recordar a Jesucristo. Si Timoteo tiene que guardar el buen depósito, si tiene que transmitirlo a otros hombres fieles, si tiene que soportar todas estas aflicciones de las que hemos leído, deberá acordarse de Jesucristo. Esto es obligatorio. Acuérdate de Jesucristo. ¿Usted quiere perseverar en la fe? ¿Amén? Bueno, acuérdese de Jesucristo, por favor. Todos los días. Acuérdate de aquel que reina y de aquel que ha vencido la muerte. Acuérdate, va un poco más allá de solamente traer a la memoria. Acuérdate, es una palabra que habla de recordar, pero habla de actuar en consecuencia a ese recordatorio. Por ejemplo, usted está en su casa y me acordé que... y actúa. Bueno, ese es el sentido. Usted se acuerda de Jesucristo y usted actúa para huir del pecado, para obedecer al Señor, para hacer lo que tenga que hacer como creyente. Acuérdate de Jesucristo y eso debería ser motivación suficiente para mover mi vida, agradarle a Él. Acuérdate de Jesucristo. Es recordatorio y es acción como consecuencia de ese recordatorio. Y es un presente, es un verbo en presente que habla de algo permanente. No es un recordatorio, no, sí, me estoy acordando, o algo como místico, sí, estuve
llevando mis pensamientos al Señor. En esta mañana fui a la montaña y... No, es permanente, es todos los días. Y la palabra de Dios da la razón, ¿no? En 2 de Pedro, habla de que Satanás anda como león rugiente, que tiene hambre todos los días. Y nuestro corazón engañoso lo llevamos puesto todos los días. Entonces es todos los días, acuérdate de Jesucristo, todos los días, permanente. No es algo ocasional, es un ejercicio diario, porque la fidelidad y la perseverancia del cristiano, cuando se olvida de Jesucristo, se vuelve débil. Usted se olvida de Jesucristo, se olvida del Evangelio, y es garantía, y se lo firmo, de que va a ser débil en la fe, y de que posiblemente caiga en algún pecado. Y si sigue ese patrón, va a caer cada vez más y más, si no se acuerda de Jesucristo, de lo que es, quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate y que eso te recuerde todos los medios que también Jesucristo nos ha dado para crecer en Él. No es solamente, recordar de manera contemplativa, sino pensar en, ¿a través de qué puedo recordar a Jesucristo? A través de su palabra, a través de orar, a través de la comunión con los hermanos. Todos los que hablamos muchas veces de los medios de gracia, el Señor nos ha dado eso para recordar y permanecer fiel al Señor. Si no, vamos a ser débiles, hermanos, si no nos acordamos todos los días de Jesucristo y recordar que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces necesito recordar a Jesucristo y quién es Él. En el contexto, principalmente frente a esta participación de las aflicciones por el Evangelio, sin duda Timoteo va a tener que recordar a Jesucristo. Tremendo. Va a tener que recordar lo que viene recordando. Ese es el sentido de la palabra. Tanto en momentos de serenidad, de bonanza, de calma, que podemos pasar, pero también en momentos de prueba y de aflicción. Acuérdate de Jesucristo. El cristiano, mi hermano, en ningún momento puede darse la licencia para olvidarse de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Olvidar el Evangelio es lo que equilibra nuestras vidas. Y Timoteo acá no puede tomarse esa licencia de decir, me manejo y Jesucristo se convierte en algo de fin de semana. ¿En qué sentido Timoteo debe recordarlo? Versículo 8, la segunda parte. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Le da dos sentidos o dos razones que Timoteo tiene que recordarlo, y están conectadas las dos formas. En primer lugar, le dice la frase del linaje de David, que esto apunta al linaje físico de Jesús. Recuerda, usted en 2 de Samuel capítulo 7 habla, no lo busque, búsquelo en su casa. 2 de Samuel capítulo 7 está el pacto que Dios hace con David, que le promete que un rey va a sentarse en su trono y va a reinar eternamente. Este es Jesucristo, el que se ha sentado en el trono de David. Y esto conecta con esa promesa, y en esta condición de rey y de Mesías prometido del linaje de David, este Mesías sufrió, y dice la segunda parte, y fue resucitado de los muertos. Es interesante, porque ese verbo de resucitado habla no solo que fue resucitado, sino que está resucitado y que vive. O sea, que tiene la autoridad hoy y la sigue teniendo. Por eso es muy importante, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, quien está sentado en el trono, quien tiene toda la autoridad y además vive, ha resucitado y está resucitado. Permanentemente. Este es el que te cuida, Timoteo, en esta aflicción, en esta participación de los sufrimientos. De hecho, el Señor Jesús entró en su gloria y reina a causa de su sufrimiento. ¿Se da cuenta? Él fue exaltado a causa de su sufrimiento. Por eso dice ahí más adelante, si sufrimos, versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él, porque Él reina. ¿Por qué Él reina? El Mesías
entonces davídico que sufrió y fue resucitado de los muertos, esta es la verdadera esencia del Evangelio de Pablo, que él dice mi Evangelio, conforme a mi Evangelio. Ahora, ¿por qué Timoteo tiene que acordarse de esto? Bueno, justamente en esta tarea de encargar a hombres fieles a participar de las aflicciones por el Evangelio, en la vergüenza que significó para algunos, hoy lo leyó el hermano acerca de Figelo y Hermógenes, estos lo abandonaron a Pablo. Bueno, esos se avergonzaron. En medio de eso, recuerda quién es Jesucristo, quién es la autoridad, quién es el que vive. Mi hermano, yo no sé usted, yo necesito recordar quién manda. Veo como en casa, ¿no? Los padres necesitan recordarle a sus hijos quién manda, quién es la autoridad. Bueno, para la vida del creyente, uno necesita recordar quién es Jesucristo, quién es el Señor. Él es el Señor, Él es la autoridad sobre la iglesia, una autoridad que fue confirmada justamente por la resurrección, como dice en Filipenses, si quiere buscarlo, si no, se lo leo. Filipenses capítulo 2, un pasaje conocido, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y acá cambia, ¿no? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en consecuencia, interesante cómo sigue, nosotros lamentablemente tenemos estas separaciones, ¿no? Pero Pablo sigue escribiendo a los filipenses y le dice, por tanto, como consecuencia, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay una idea de sufrimiento acá también. Los creyentes estamos en medio de una generación maligna y perversa. Timoteo lo estaba. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Acordarse de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Por eso, esto es lo que nos ayuda a perseverar. Recordar a Jesucristo es aliento para la fidelidad. Este es el evangelio que predica Pablo, el que Timoteo ha escuchado, el que tiene que encargar a otros. Su mente y su corazón deben estar enfocados en esto para recibir fuerzas del Señor y para perseverar. Pero en relación a esto, en segundo lugar, también debe acordarse del ejemplo de Pablo. Acuérdate del ejemplo de Pablo, versículos 9 y 10. Volviendo, ¿no? A 2 de Timoteo, versículos 9 y 10. Si lo tiene ahí, fíjese, lea con detenimiento. Parece que Pablo hace como una repetición de ideas acá. Usted sabe, ¿no? O si no lo sabe, para un judío es muy importante repetir cosas. Como cuando nuestras madres nos repetían cosas y nos decían 20 veces las cosas. Nosotros no hacíamos caso. Pero Pablo tiene que repetirle por lo menos 2 veces a Timoteo acá 2 ideas en paralelo. Fíjese, le dice en versículo 9, hablando del evangelio en el cual sufro penalidades. Versículo 10, todo lo soporto. Es la misma idea. Sufro, soporto. Versículo 9, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10, para que ellos obtengan la salvación. Son ideas muy similares, porque la salvación viene de conocer a Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo
a menos que uno le sean abiertos los ojos para que Cristo sea lo único, el tesoro de su vida. ¿Y eso cómo viene? Bueno, a través de la proclamación de la palabra. Y la proclamación de la palabra implica sufrimiento. Sufrimiento, siempre es así. Y por eso recordar a Jesucristo estimula la fidelidad. Y el ejemplo de Pablo deja en claro acá que su sufrimiento y sus prisiones, es precioso como lo dice Pablo, no impiden acá el progreso del Evangelio. La palabra de Dios no está presa. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la obra del Señor no depende ni de Pablo, no depende de Timoteo, no depende de los hombres fieles a los que va a encargar, no depende de los que van a seguir, no depende de ningún pastor de iglesia local, no depende ni siquiera de los miembros, no depende de programas brillantes que usted pueda ocurrírsele para atraer gente. No, la obra es del Señor, siempre. Él es la cabeza de la iglesia, la obra es de Él. Por eso la palabra de Dios no está presa. La obra es del Señor, depende de quien tiene autoridad sobre todo esto. Y si bien Cristo ha encargado la obra a los apóstoles, y estos a sus discípulos, y estos a su vez a hombres fieles, nunca, mi hermano, por favor, olvidemos de quién es la obra. ¿De quién es la obra? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿A quién venimos a rendirle culto? ¿A quién venimos a adorar? Los domingos, pero también en la semana. ¿De quién somos? ¿De quién somos? Acuérdate de Jesucristo. Y Pablo tiene acá certezas que nos sirven de ejemplo. Una lo dijimos, ¿no? La palabra de Dios no está presa. Eso es una certeza que Pablo tiene. Y acá la expresión cobra sentido porque el tiempo es perfecto, perdón la parte técnica, ¿no? Pero el tiempo es perfecto de este verbo. Quiere decir que la palabra de Dios no está presa hoy, no estuvo presa ayer y no va a estar presa nunca. Porque la palabra de Dios es, como dice Hebreos 4, es viva. Está viva la palabra de Dios. Es eficaz. Entonces la palabra de Dios no está presa, no va a estar presa nunca, como nunca estuvo presa. Porque la palabra de Dios actúa. Por eso es lo que predicamos, la palabra de Dios. No predicamos nuestras ideas, no predicamos la filosofía de este mundo, no predicamos cosas novedosas. Que, mirá, descubrí esto, una doctrina nueva. No, mi amigo, predicamos la palabra de Dios. Si usted está buscando otra cosa, busque otra iglesia. Porque predicamos la palabra de Dios. No vamos a predicar otra cosa. No vamos a predicar otra cosa. O por lo menos yo, no sé, Dios quiere, y es mi tarea, ¿no? Encargar a hombres fieles a que sigan con esto, por favor. Y es mi oración. Y que sea la oración también suya. La palabra de Dios es la forma en que la iglesia es edificada. Y no está presa. No está atada. En Filipenses, Pablo también dice, en Filipenses 1:12, que las prisiones de Pablo han redundado para el progreso del Evangelio. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es eso? Pablo, ¿a quién le predicaba? Las cadenas. Capaz que, bueno, quizás tenés 2 soldados y esos 2 soldados a su vez predican a otros. Quizás piensa así. Pero no, Pablo está hablando del poder que tiene la palabra de Dios para seguir avanzando. Y es progreso del Evangelio, sus prisiones. Es por eso que Pablo acá soporta todo, dice. Soporta todo por amor a los escogidos. Esto, el soporta significa permanecer. Es un énfasis de soportar, de soportar el conflicto, de soportar la aflicción, de soportar la persecución. Y para eso es preciso permanecer y no escapar. Eso está diciendo. Permanecer y no escapar. Está mal la frase, y agarro una frase que usamos naturalmente, soldado que huye sirve para otra guerra, y lo usa, la gente lo usa mucho. Bueno, no es bíblica, no está, no lo busque porque no lo va a encontrar. De hecho es antibíblica, porque la palabra de Dios no nos manda a huir, nos manda a afirmarnos y permanecer, a soportar, sea lo que sea, por amor al Señor. Y como dice Pablo acá,
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este soldado no huye. Este soldado agrada a aquel, como leímos antes, agrada a aquel que lo tomó por soldado. Y no huye. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad del Señor es el que hace correr su palabra por amor de los escogidos. Eso es lo segundo. Pablo soporta, permanece, y tiene que acordarse Timoteo en este sentido de cómo era Pablo. Esto es interesante porque ¿por qué Pablo se pone como ejemplo? ¿No tiene que acordarse de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver Pablo acá con esto? Y es interesante porque si uno pone a verse en la historia de la iglesia, la conducta de hombres fieles son inspiradoras. Usted lee, no sé si a usted le gusta leer biografías, pero si usted lee una biografía o la vida de alguien y se encuentra inspirado y usted dice, claro, este hombre dio su vida por el Evangelio y yo quiero hacer lo mismo. ¿Qué es eso? Es alguien que lo ha inspirado. Es alguien, y Pablo acá trata de mostrarle a Timoteo esto, su permanecer, su firmeza para alentar y para hacer de inspiración a Pablo. Usted dice, no. Y déjeme decirle que es una frase de orgullo y de arrogancia, decir, no, yo sigo a Cristo y no a los hombres. ¿Lo ha escuchado? Yo sigo a Cristo y no a los hombres. Bueno, no hace ni una cosa ni la otra esa persona. Porque, ¿quién le habla de Jesucristo? Un hombre. Pues no le aparece Jesucristo. No. Le habla a través de los hermanos. Le habla a través de hombres. Y usted es bueno que siga a hombres fieles. Si usted encuentra un ejemplo en su vida de fidelidad, de permanencia, de soportar por amor al Evangelio, observe. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Es arrogancia pensar o hacerme el espiritual diciendo, como hacían los de Corintio, ¿no? No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, de Cefas, y había otros que decían, yo soy de Cristo. Y tremendo, era como, claro, esos eran, no sé, la élite de los corintios. No. El Señor a lo largo de la historia de la iglesia, incluso si usted revisa desde el Antiguo Testamento, muestra que hay nobleza. Hay nobleza en observar, en considerar la vida de hombres de fe. De hecho, Hebreos 11 es un buen ejemplo, ¿no? Hebreos 11 nos da todo un listado de observen a hombres fieles, que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron lo otro, obsérvenlo. Y al final de Hebreos, capítulo 13, el autor, iba a decir Pablo de vuelta, el autor de Hebreos le dice, observen a sus pastores, consideren cuál haya sido la conducta. Aparentemente eran ya pastores que habían muerto. Consideren la conducta y el resultado de su fe para imitarlos. Y eso es noble también, considerar la fe de esos hombres. A pesar de, no estamos hablando de perfección, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus pecados, fueron fieles. Fueron fieles, porque si usted revisa la lista de Hebreos 11, no vemos gente perfecta, pero sí fieles, que se acordaron de quién era su Señor. Pablo tiene acá la certeza de que Dios ha escogido a muchos, dice, de entre todos los seres humanos para atraerlos a sí mismo, y por ese motivo, dice, por amor a los escogidos, está dispuesto a entregarse por completo, como un instrumento por medio del cual esos oigan el Evangelio. Él le predica a todos, porque realmente no sabe quién va a ser salvo, pero Él le predica a todos, para que obtengan, dice, la salvación. Usted no puede andar eligiendo a quién predicarle, tiene que predicarle a todos también. De hecho, Pablo es hermoso. Usted se fijó, dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo se está incluyendo, ¿se da cuenta? Para que ellos también. Pablo está diciendo, así como yo fui salvo, porque yo no buscaba al Señor,
El Señor me interceptó en Damasco, recuerdo. Y así fui salvo. Y ellos también. Ellos también pueden ser salvos por la predicación de un instrumento falible, un siervo inútil. Gracias por esa oración. Pues es bueno recordar la incapacidad, la inutilidad de uno. Muy importante, muy importante. Incluso Pablo termina acá con una consumación de nuestra salvación que también depende del Señor, ¿no? Cuando dice con gloria eterna. Habla de algo que el Señor también va a hacer. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Pablo, bueno, como ejemplo de fidelidad, porque recordar, dijimos, a Jesucristo es lo que estimula esa fidelidad. Los verdaderos creyentes, mi hermano y mi amigo, si nos está visitando, no son personas perfectas. No espere, por favor, no se va a frustrar si usted espera perfección en la iglesia. No somos angelitos con aureolas que andamos a cierta distancia del suelo. No, somos pecadores redimidos, eso somos, una buena definición. Somos pecadores redimidos, que todavía luchamos con nuestro viejo hombre, pero queremos ser fieles, queremos soportar, queremos avanzar, queremos crecer, queremos agradar al Señor. Esos son los creyentes. Queremos ser fieles, como muchos otros hermanos lo han sido. Queremos ser fieles. Y es por eso, en tercer lugar, y en último lugar, que necesitamos acordarnos de quiénes somos en Él. Quiénes somos en Él. Y esto es de importancia, versículos 11 al 13. Es de mucha importancia, por eso Pablo usa la expresión que usa en otros lugares, palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Bueno, esto se puede ver en ambos sentidos. Lo que dijo antes y lo que va a decir después, porque es importante acordarse de Jesucristo, es de aliento, dijimos, para perseverar. Y esto va a derivar, naturalmente, a recordar el privilegio que tenemos de ser sus hijos, que es lo que habla desde versículo 11 en adelante. En ambos sentidos, entonces. Fíjese que dice que vamos a reinar con Él. ¡Qué privilegio! Que a pesar del sufrimiento e incluso a pesar de la muerte, el Señor reina. El Señor reina. ¿Por qué podemos soportar los sufrimientos por el Evangelio? ¿Por qué no tenemos temor a la muerte? No tenemos temor a la muerte o a lo que pueda pasarnos. ¿Por qué los creyentes andan así, sin temor a la muerte? Porque Cristo vive. Porque Él es, como vimos en versículo 8, el resucitado de entre los muertos. Él vive. Porque Él es el Rey del linaje de David. Él es el Mesías prometido que tiene dominio eterno. En ese sentido, este poema que vemos desde versículo 11, algunos dicen que es un poema, otros dicen que es un credo. Bueno, hay un montón de opiniones sobre esta parte. Pero en este contexto hace sentido para entender quiénes somos en Él y de lo que viene diciendo Pablo. Cristo tiene la autoridad, dijimos, del Rey. Él es del linaje de David. Y por supuesto, todo aquel que rechace al Rey, todo aquel, como dice ahí, que negare a Cristo, todo el que no le reconozca, esa es la palabra, negar, no reconocer, no va a ser reconocido por el Señor. Eso es una realidad. Todo aquel que rechace a Jesucristo, Jesucristo lo va a rechazar en el día de gloria. Eso es una realidad. No va a haber negociación, no va a haber tiempo de arrepentimiento. Todo aquel que le negare, en Mateo capítulo 10. Acompáñeme, vamos a Mateo. Ese sí, se los voy a hacer buscar. Mateo capítulo 10. En el contexto, bueno, Jesús está hablando de la misión que iban a tener los apóstoles, les advierte de las persecuciones que van a venir por causa del Evangelio. Cristo mismo se pone como ejemplo porque dice, si al maestro han perseguido y lo han llamado, como dice ahí,
versículo 25 del capítulo 10, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? O sea, ¿qué espera usted? ¿Qué espera el creyente? Versículo 26, así que, o sea, como conclusión, no los temáis. ¿A quiénes? A los que nos van a perseguir, a los que van a ir en contra nuestra, a los que se opongan, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden, y acá muestra un ejemplo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, conmigo siempre lo digo, ¿no? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo está retomando esa idea, ¿no? Con este poema que estamos viendo acá. Incluso muchos en aquel día van a ser falsos profesantes, ¿no? Que piensan que por hacer cosas para el Señor, piensan que son creyentes. Bueno, lo dice, si está ahí en Mateo, vuélvase un par de páginas atrás, capítulo 7, en versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y bueno, Jesús sigue explicando eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo que está diciendo Pablo aquí en 2 Timoteo, versículo 12, la segunda parte. Si le negáremos, él también nos negará. Soportar los sufrimientos por el Evangelio, mi hermano, entonces es un rasgo que va a caracterizar a los verdaderos creyentes. Vamos a sufrir por el Evangelio. Es parte de nuestra identidad, el sufrir por el Evangelio. Es algo que necesitamos recordar para que no nos sorprenda. Como dice Pedro, cuando el fuego de prueba venga, que no nos veamos sorprendidos y no empecemos a desconfiar del Señor, porque cuando empezamos a desconfiar es porque seguramente nos hemos olvidado de Jesucristo. Por eso acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y eso te va a llevar a perseverar. Si el Señor le ha abierto sus ojos al Evangelio y usted ha muerto a su yo, a su autonomía, a su estado de rebelión contra Dios, si se ha arrepentido realmente y ha confiado en la obra de Cristo, sepa, mi hermano, que usted vive en Él. Vive en Él. Y aunque muera, como dice acá, aunque muera físicamente, usted vive en Él. Usted no tiene que temer a nada. Sepa, mi hermano, que usted, si sufre por causa del Evangelio, por su testimonio, por negarse a enredarse con las cosas de este mundo, si usted sufre por predicar a Cristo, si ese sufrimiento lo lleva al límite, sepa que Él reina. Él reina. Y Él controla todo. Él reina. Usted está en sus manos, en las mejores manos. Por eso recordemos quiénes somos en Él.
como dice Romanos 6, ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de justicia, somos sus siervos. Y finalmente, desde versículo 12, la segunda parte, fíjese que es interesante porque deja atrás el tema de la firmeza, de esto de soportar el sufrimiento, y pasa a referirse como a la acción contraria, que es la negación, que lo dijimos recién. Si le negáremos, Él también nos negará. Y eso es precioso. No el hecho de que la gente se pierda en el infierno. Eso no es precioso. Para nada, y por eso predicamos el Evangelio. Pero sí es precioso el carácter de Dios, su fidelidad. Él es fiel. Él es fiel en sostener, en fortalecer, en guardar a su pueblo por medio de Cristo, pero también responde en fidelidad y en su justicia en el hecho de que va a castigar y va a condenar a quienes rechacen a Jesucristo. Eso habla de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sí mismo y a su palabra y a lo que Él ha prometido. Dios no puede tener por inocente al culpable y entonces Dios va a ser fiel también en eso. Pero algo interesante, y con esto ya vamos terminando, fíjese que versículo 13 dice, si fuéramos, no habla de negación, la negación es una cosa, acá habla de si fuéramos infieles. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué está hablando? Bueno, claramente que Cristo continúa siendo el que permanece fiel. En relación incluso con los cristianos. Porque acá está incluyéndose. Está hablando de si fuéramos infieles. Y es una realidad, ¿no? La fidelidad del creyente no es perfecta, de ninguna manera. Si alguien puede decir, no, yo soy fiel perfectamente. Bueno, quizá podemos charlar o quizá le puedo recomendar alguna otra iglesia también. Porque no somos fieles de manera perfecta y constante. Pero Jesucristo no cambia. Jesucristo no cambia. Él permanece fiel. Y esa fidelidad permanente de Cristo hace sentido con el cumplimiento de las promesas de quién es Dios, de cuidar a su pueblo, de cuidar a sus ovejas. Incluso a pesar de la infidelidad de su pueblo, Él siempre tiene un remanente, ¿no? Desde el Antiguo Testamento uno puede revisar eso, cómo Dios es fiel. Claro que acá, por eso hablé de la diferencia, no habla de negar. La negación es incredulidad. El que niega, el que no reconoce la autoridad de Cristo, su reinado y su victoria sobre la muerte, ese está negando, es decir, está rechazando. Es un incrédulo. Pero acá habla de infidelidades pasajeras que muchas veces los creyentes podemos tener. Por eso todos los días necesitamos arrepentirnos. Por eso todos los días necesitamos, como le dice Pablo a Timoteo acá, acordarnos de Jesucristo, de que Él es el fiel y verdadero. Él es el que sostiene a su pueblo. Claro, tenga cuidado de no desvalorizar la gracia de Dios. De que, bueno, como el Señor es fiel, yo me puedo dar licencia para... No. Justamente por acordarme de Jesucristo y por entender que Él es fiel, eso debería ser un ánimo para mi corazón y decir, yo quiero ser fiel. Si el Señor es fiel conmigo, si el Señor cuida a mis hermanos, ¿cómo no voy a ser fiel? ¿Cómo que no? Es desvalorizar la gracia de Dios y que eso se vuelva un patrón en mi vida. Solamente eso es evidencia de que realmente no lo conozco.
como dice Bonhoeffer, ¿no? Si usted abarata la gracia de Dios y no valora quién es Jesucristo, su autoridad, y si eso se convierte en un patrón y en una normalidad en su vida, bueno, déjeme decirle, mi amigo, que lamentablemente usted no conoce al Cristo que está en la Biblia. Conoce algo que se ha imaginado usted, pero no conoce a Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y si usted no lo conoce, necesita arrepentirse, necesita ser recibido a misericordia. Necesita que Dios le abra los ojos. Por eso, si usted no es creyente, está todavía entre los que niegan al Señor, al resucitado, al Rey soberano. Como dijimos antes, quien no va a tener por inocente al culpable, lo está negando. Y como el Señor no va a tener por inocente al culpable, el Señor va a tener todo el derecho y toda la prerrogativa de condenarlo, porque Él es justo. Él es justo. Y de eso podemos charlar, si quiere. Si no, nos llevaría toda la mañana, toda la tarde incluso, de hablar de Jesucristo. Pero si tiene dudas acerca de su destino, podemos charlar. Aun cualquiera de los hermanos puede acercarse y podemos hablar del único medio por el cual el pecador puede ser salvo, que es justamente, ¿no?, Jesucristo. Pero si usted es creyente y ha confiado en la obra de Cristo, bueno, mi hermano, haga propia la exhortación de Pablo a Timoteo. Acuérdese de Jesucristo. Por favor, acuérdese. Mañana lunes, cuando vengan los momentos en donde se puede olvidar del Evangelio de Jesucristo, acuérdese de Jesucristo. Acuérdese de que Él reina. Si está pasando por alguna aflicción providencial, ¿no? Si usted reconoce que es una aflicción por causa de su pecado, bueno, confiese, arrepiéntase, vaya a la cruz nuevamente. Pero si es algo que no puede identificar, acuérdese de Jesucristo, de que Él está al control, de que Él reina, porque Él es del linaje de David, Él es el que está sentado en el trono. Él ha vencido la muerte. Si está sufriendo, si está siendo rechazado, si el mundo burla de su fe, acuérdese de Jesucristo, por favor, porque Él nos ha escogido, Él nos ha llamado como soldados, Él ha dejado sus reglas claras, ¿no? Como ese luchador que lucha legítimamente. Él ha puesto las reglas y pronto va a regresar con su recompensa, como el labrador, ¿no? Pronto va a regresar con su recompensa. Vamos a terminar leyendo, y acompáñenme en Apocalipsis, capítulo 22, que nos recuerda justamente eso. Es el Señor hablando a una iglesia perseguida, sufrida, que necesita palabras realmente de exhortación y de ánimo. Y Apocalipsis es eso. No le tenga miedo a leer en su casa Apocalipsis. Va a encontrar cosas raras, pero bueno, en algún momento lo vamos a estudiar. Pero esto es precioso, cómo el Señor termina este libro diciendo en capítulo 22, versículo 12, dice: He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, la recompensa, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que niegan al Señor. Los que niegan al Señor con sus vidas. Yo, Jesús, dice versículo 16, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. Y el linaje de David, de vuelta. Él es quien manda.
la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué decimos nosotros? Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de los ejemplos de fidelidad, como Pablo. Acuérdate de quién sos ahora en Cristo. Acuérdate. ¿Por qué? Porque todo eso, todos esos recordatorios te van a ayudar, mi hermano, a mantenerte fiel, a perseverar. No te olvides del Evangelio, por favor, que el Señor nos dé su gracia esta semana justamente para eso, para traer a nuestra memoria, a nuestro corazón, estos recordatorios y, como dijimos al principio, que eso de acordarnos de Jesucristo nos mueva a actuar para agradarle solo a Él. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto necesitamos acordarnos de Jesucristo? Todos los días. Acordarnos de que estamos completos en Él, como dice Colosenses. Acordarnos de que a través de Jesucristo hemos recibido todo lo que se necesita para la vida y la piedad. No necesitamos nada más. Tenemos todo en Él. Por eso, por favor, Señor, ayuda a tu pueblo a acordarse de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, porque tú sabes, nos conoces. Ninguno de nosotros podemos ocultarte quiénes somos en la intimidad. Y tú sabes que somos polvo. Y tú sabes mejor que nadie, Señor, cuánto necesitamos todos los días acordarnos de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, porque es un medio precioso para justamente eso, poder ir a sus páginas y ver la vida de Cristo, ver lo que han escrito sus discípulos, para ayudarnos a esto, a recordar, para el día de mañana transmitirlo a otros, y que esos hombres también sean fieles en transmitirlo a otros, porque así nos llegó tu palabra, Señor, a nosotros, gracias a la fidelidad de muchos. Señor, gracias porque esa fidelidad estaba fundamentada y sostenida por el único que es fiel, que es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, gracias, Señor, por recordarnos que Él es fiel, que Él es fiel en sostener a su pueblo, que Él es fiel al habernos dicho que estamos en las manos del Padre y que no hay ni una oveja que se va a perder, porque tu amor y tu gracia es suficiente y es poderosa para guardarnos hasta aquel día. Señor, gracias porque también tu palabra tiene el poder para confrontar y transformar los corazones de aquellos que aún te niegan, y por eso, Padre, te pedimos, transforma esos corazones, ten misericordia de ellos. Señor, que sepamos utilizar bien tu palabra y recordemos también que tu palabra es cortante, es viva, es eficaz. Señor, cuántas cosas tenemos en nuestras manos que deberían llevarnos a estimular nuestra fidelidad, Señor, y cuántas veces olvidamos. Por eso, Señor, rogamos que nos fortalezcas en tu gracia. Señor, ayúdanos, por favor, en esta semana. No sabemos las cosas que van a venir, que pueden venir, pero sí tenemos una certeza, Señor, y es tu presencia con nosotros, tu fidelidad. Señor, gracias, porque también tu palabra no está presa.
no depende de nosotros el avance del Evangelio, pero sí es tarea nuestra que nos has dejado seguir haciéndolo, predicándolo. Y pedimos, Padre, nos ayudes a ser fieles, a participar de las aflicciones por el Evangelio, Señor. Gracias, pedimos por cada uno de los hermanos que está aquí presente, pero también por aquellos que no hayan podido estar hoy. Cuídalos, Señor, por favor. Guárdanos en esta semana, que en todas las cosas que vivamos estemos buscando agradarte y dar gloria a tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.